Amén. Bien, habiendo orado ya al Señor para que nos respalde en lo que vamos a hacer en esta hora, vamos a seguir avanzando con el estudio del libro de los Hechos. Vamos a comenzar ahora el capítulo 18, ¿ya? Capítulo 18 que nos va a relatar acerca de la iglesia de Corinto, ¿ya? Capítulo 18, búsquelo en sus Biblias para que lo leamos en conjunto. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6, primeramente. Del 1 al 6 del capítulo 18, entonces. Dice así la palabra del Señor. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregando por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Amén. Entonces, tenemos primeramente, ¿cierto? Desde el versículo 1 al versículo 4, ¿cierto? Una pequeña introducción que se hace de este capítulo 18 en cuanto a todo lo que pasó, ¿cierto? Pablo en la iglesia de Corinto. Esto es alrededor del año 54 después de Cristo, ¿cierto? Decía el versículo 1 que pasadas estas cosas, Pablo partió a Atenas, ¿cierto? Estas palabras nos insinúan de que Pablo viajó solo a Atenas, ¿ya? Y que se reuniría más tarde con Silas y con Timoteo, ¿ya? En Corinto, ¿ya? Y después dice, y vino a Corinto, es decir, llegó a ese lugar, que es una de las ciudades más grandes del Imperio Romano en esa época. Después decía el versículo 2 que había hallado a un judío llamado Aquila, que era natural de Ponto, ¿cierto? Una ciudad que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, ¿cierto? Corresponde al marido y a la mujer, ¿cierto? Que finalmente llegaron a ser un matrimonio muy amigo de Pablo. Tenían una amistad muy íntima con Pablo, ¿ya? Porque Claudio decía esto, que había mandado que todos los judíos salieran de Roma, ¿cierto? Esto seguramente fue alrededor del año 49 o 50 después de Cristo, ¿ya? Y dice que se unió a ellos, ¿cierto? Es decir, Pablo fue donde estaban estos dos personajes, ¿cierto? Aquila y Priscila. Después el versículo 3 decía eh, que era de su oficio y se quedó y trabajaba con ellos, ¿cierto? Eh, Lo más probable es que Pablo ya había averiguado cuál era el oficio de estas dos personas, ¿cierto? De, de Aquila y de Priscila. eh, y finalmente ellos eran tenderos, ¿cierto? Ellos tejían la tela negra de pelo de cabra o de camello, y con eso fabricaban las tiendas de campaña que eran, ¿cierto? Elementos muy útiles y muy necesarios en esa época, ¿cierto? Es como lo que pasa ahora con los celulares. Ahora el que vende celulares es grito y plata, ¿cierto? En esa época el que vendía tiendas de campaña eh, era que tenía una buena situación, ¿cierto? Porque era algo muy necesario en esa época. Bueno, y el versículo 4, ¿cierto? Decía que disputaba en la sinagoga todos los sábados, ¿cierto? Es decir, predicaba al Cristo, ¿cierto? Y lo confrontaba con lo que estaba escrito hasta esa época del Antiguo Testamento. Y persuadía a judíos y a griegos, ¿cierto? Sabemos que el testimonio de Pablo era un testimonio irrefutable, y por eso muchas personas llegaban a Cristo a través de él, ¿ya? Y el versículo 5 ahí ya empieza a hablar de Silas y de Timoteo, grandes personajes, esto también grandes hombres de Dios. Y dice, ¿cierto?, que el versículo 5 que Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿cierto? Lo más probable es que se refiere a que Silas había venido de Berea, y Timoteo había venido de Tesalónica, ¿cierto? Si nos remontamos a lo que habíamos estudiado antes, nos damos cuenta que seguramente de esas ciudades venían ellos dos. eh, y que eran lugares, ¿cierto? Esta provincia en definitiva involucraba esos dos lugares, ¿cierto?
Berea y Tesalónica. Pablo decía estaba constreñido por la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, ¿cierto? Es decir, Pablo seguía teniendo esa fuerza de parte del Espíritu Santo para ir y predicar la palabra, ¿cierto? No se había desanimado por completo, de ninguna manera, ¿cierto? Y el 6 decía, pero contradiciendo y blasfemando ellos, ¿cierto? Es decir, se refiere a la respuesta de algunos judíos, eh, eh, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo soy limpio, ¿cierto? Es decir, de alguna manera Pablo al predicar la palabra le estaba diciendo que él era limpio porque él le había predicado la verdad, ¿cierto? Lo consideraban blasfemo porque él decía que Jesucristo era el Mesías. Pero obviamente los judíos, ¿cierto? Más radical no consideraban que Jesucristo había sido el Mesías, que había venido, porque lo vieron morir y nunca creyeron que había resucitado. Eh, y ahí Pablo les dice, ¿cierto? Desde ahora, ¿cierto? Me iré a los gentiles, ¿cierto? Eso no quiere decir que hubiese dejado de ministrarle a los judíos, eh, sino que daba a conocer como que ya iba a dedicarse un poco más a los gentiles, ¿cierto? O sea, el mayor empuje a partir de ese momento en adelante iba a ser hacia los gentiles, ¿ya? Seguimos avanzando con el capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 17. Desde el 7 al 17. Desde el 7 hasta el 17 entonces. Dice, y salí, bien, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y podrá sobre ti, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero cierto Galión, procónsul de Acaya, pero siendo Galión, perdón, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. ¿Vale? Entonces aquí estamos hablando, en un segundo que se me fue la hoja, ahí sí. Estamos hablando, ¿cierto?, de que el día 7 Pablo, ¿cierto?, partió de allí, en la sinagoga, desde donde lo habían tratado, ¿cierto? Eh, eh, lo habían tratado, ¿cierto?, de blasfemo porque él había confesado a Cristo como el Mesías, ¿cierto? Entonces dice que partió, en el versículo 7, que partió de allí, entró en la casa de uno llamado Justo, ¿cierto? No olvidemos que antiguamente, en esos tiempos, ¿cierto?, de los principios de la iglesia, los cristianos se juntaban en las casas, ¿cierto? Así como está volviendo a pasar ahora. Llamando justo temeroso de Dios, llamado justo temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga, ¿cierto? Eh, y Crispo, dice el versículo 8, el dirigente de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, ¿cierto? Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados, ¿cierto? Bueno, por supuesto que habla de mucha gente que creyó, fue bautizado y que fue salvo, ¿cierto? Y el 9 decía que el Señor dijo de noche en visión a Pablo que no temiera, sino que hablara y que no se callara, ¿cierto? Eh, Seguramente había un poco de temor en el corazón de Pablo por toda la oposición que había en ese momento. Nos pasa a muchos de nosotros muchas veces que se nos va todo en contra. Entre más queremos trabajarle al Señor, entre más queremos predicar la palabra, todas las cosas se vuelven contra nosotros. Pero ahí tenemos que estar dichosos, tenemos que estar gozosos, porque quiere decir que, ¿cierto? Lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿cierto? Como predicadores, como
como atalaya, ¿cierto? Como habladores, ¿cierto? Parlantes de la palabra de Dios, está teniendo resultados, ¿cierto? Porque está generando una oposición. No se olvide usted que esta es una lucha entre el bien y el mal, ¿cierto? Entonces, claro, el enemigo se molesta cuando uno predica y pone trabas, ¿cierto? En todo orden de cosas. Y decía, no temas, sino habla y no te calles, le dice el Señor, ¿cierto? En una visión nocturna, ¿cierto? Eh, pero el Señor le manda que hable con valor, ¿cierto? Que no tema. Dice el 10 porque yo estoy contigo, le dice el Señor, y ninguno te podrá hacer mal, ¿cierto? Por supuesto que Pablo seguramente recibía muchas amenazas contra su vida, pero Dios le estaba dando el respaldo, ¿cierto? De que no le iba a pasar nada. Eh, Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ¿cierto? Y se refería el Señor, ¿cierto? Anunciándole ya por anticipado de que la iglesia de Corinto sería una de las más grandes, ¿cierto? De todas las iglesias que se levantaron en ese tiempo. Por eso le dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ¿cierto? O sea, se refiere a la gran iglesia que se iba a levantar en ese lugar. Y él se decía, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, ¿cierto? Eh, este fue el tiempo más largo que Pablo pasó en un lugar, ¿cierto? Del tiempo que pasó en Éfeso, donde fueron casi más de 3 años los que pasó, ¿ya? El 12 decía que siendo Galión procónsul de Acaya, eh, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, ¿cierto? Eh, Ahora, en esa provincia romana, los judíos no tenían ningún poder para juzgar a nadie, por eso que lo llevan, ¿cierto?, frente al gobernador romano para que él lo pudiese juzgar, ¿cierto? Y el 13 decía, diciendo, este tipo persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley, ¿cierto? Eh, y comenzando, se referían seguramente a la ley de Moisés, ¿cierto? No a la ley, digamos, secular que había en el Imperio Romano, ¿ya? Se refieren a la ley de Moisés. Y comenzando, dice el 14, Pablo, a abrir la boca, eh, Galión dijo a los judíos, es decir, está hablando Pablo, ¿cierto? Y Galión, ¿cierto? Que es el procónsul, interrumpe lo que está hablando Pablo y dice, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraré, ¿cierto? Eh, y el 15 dice, pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, ¿cierto? Es decir, eh, en el fondo le está dando a conocer que el tribunal romano no tiene arte ni parte en las cosas espirituales, entre comillas, o religiosas que ellos estaban tratando, ¿cierto?, de aclarar o de condenar a Pablo, ¿cierto? Por eso, de alguna manera, se lava las manos este procónsul, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque el procónsul estaba entendiendo que ellos querían utilizar el tribunal romano para llevar a cabo sus estratagemas personales, ¿cierto? Y eso, por supuesto, que no lo iba a permitir de ninguna manera. Y dice el 16 que los echó del tribunal, ¿cierto? Y el 17 entonces todos los griegos, tomando a Sóstenes, dirigente de la sinagoga, eh, le herían delante del tribunal, ¿cierto? Pero a Galión nada de esto le importaba. Es decir, el procónsul consideró, no obstante que dio, ¿cierto?, que golpearon a Galeón y que querían condenar a Pablo, no vio no vio, ¿cierto?, digamos, por decirlo de alguna manera, que en realidad vio que estaba todo eso fuera de su jurisdicción. Por lo tanto, nos echó, ¿cierto?, del tribunal y no juzgó a Pablo, ni juzgó que estaban golpeando, ¿cierto?, a Galeón, nada. Hizo vista gorda con respecto a toda esa situación, ¿cierto? Bien, vamos ahora a seguir avanzando en este capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir con el versículo 18. Vamos a leer el 18, el 19 y el 20, que nos habla acerca de Éfeso, ¿ya? 18, entonces, 19 y 20. A ver, sí, 18, 19 y 20. Hasta el 20 vamos a leer. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cercrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí,
y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, ¿cierto? Dice entonces el 18 que Pablo eh, se detuvo durante un buen tiempo ahí y después se despidió de los hermanos eh, y navegó a Siria con Priscila y con Aquila, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, ellos lograron una amistad muy, muy fuerte, ¿cierto? Por lo tanto, permanecieron juntos durante mucho tiempo, ¿ya? Habiéndose trasquilado, dice esta versión, o rapado la cabeza en Cercrea, porque tenía voto, ¿cierto? Cercrea era el puerto, el nombre del puerto de la ciudad de Corinto, ¿ya? Eh, bueno, y la Biblia, en esa, digamos, puerto también había una iglesia, y habla de que Pablo tenía voto, pero un voto no se explica en la Biblia, no lo dice cero, qué tipo de voto era, ¿cierto? Alguna promesa, algo que tenía, pero él dice, ¿cierto?, que se rapó el cabello. Y llegó a Éfeso, dice el 19, eh, que es la ciudad más importante de la provincia romana, en esta provincia romana de Asia, ¿ya? Y los dejó allí. Es decir, tiene que ver con Priscila y con Aquila, que permanecieron en Éfeso cuando Pablo se marchó unos días más tarde, ¿ya? Y él entrando en la sinagoga disputó con los judíos, ¿cierto? Eh, que es lo que hacía siempre que llegaba a una ciudad, se iba a la sinagoga y entregaba primero la palabra a los judíos, ¿cierto? Y el 20 dice, los cuales, es decir, los judíos de la sinagoga, le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero no consintió, ¿cierto? Es decir, Pablo siguió su viaje y quedaron en ese lugar Priscila y Aquila, ¿ya? Los que quedaron enseñando en ese lugar acerca de Cristo, ¿ya? Que era el tema que se estaba, digamos, instalando en ese momento, ¿cierto? Porque había sido hace 50 años atrás, ¿cierto? Que había ocurrido todo, hace 54 años atrás, por lo tanto había mucho que hablar sobre Jesucristo, ¿ya? Y el 21 y el 22, que los vamos a leer ahora, versículos 21 y 22 dice, eh, 21-22 dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere y zarpo de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego se descendió a Antioquía, ¿cierto? Aquí ya nos empieza a hablar de la llegada de Pablo a Antioquía, ¿ya? Dice el 21 que se despidió de ellos, ¿cierto? Es decir, habla de Priscila y de Aquila, y obviamente algunos judíos más que seguramente estaban en ese lugar y que habían aceptado a Cristo como su Señor, diciendo, es necesario que en todo caso no celebre la fiesta, yo celebre la fiesta que viene en Jerusalén. Entonces probablemente era la fiesta de la Pascua. No lo señala la Biblia, pero por la fecha debería ser esa. Más otra vez volveré a vosotros, Dios mediante, ¿cierto? Eh, y partió de Éfeso. Y esto ya lo coloca en camino hacia Jerusalén, ¿ya? Si uno ve el mapa se va dando cuenta que va como acercándose de a poco a Jerusalén. Y el 22 decía, y habiendo arribado a Cesarea, eh, eso ya está alrededor de unos 140 kilómetros al noreste de Jerusalén, subió a Jerusalén y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía, ¿ya? Se refiere a Antioquía de Siria. Y el versículo 23 de este mismo capítulo 18 nos empieza a hablar acerca del tercer viaje misionero de Pablo, ¿ya? 23 dice, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, ¿cierto? Este es el principio entonces del tercer viaje misionero de Pablo, ¿cierto? Y dice que recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo desde esta traducción a todos los discípulos, ¿cierto? Lo más probable es que este viaje duró unos 6 meses. Y aquí, bueno, no lo señala la Biblia, pero los estudiosos de la Biblia hablan de que seguramente tuvo contacto con Timoteo, con Erasmo, con Gallo y con Aristarco, ¿ya? Que pudieron haber estado viajando con él también durante algún tiempo, eh, y puede que también Tito, pero son especulaciones porque eso no está en la Biblia, ¿ya? Pero los estudios, ¿cierto?, llegan a esas conclusiones.
Y después el 24 nos habla de Apolos, ¿cierto? El 24 dice, la Reina Valera dice, Apolos predica en Éfeso, ¿ya? Vamos a leer hasta el 28, ¿cierto? Del 24 al 28. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, ¿cierto? Entonces Apolo era un personaje muy importante, o fue un personaje muy importante, ¿cierto? Dice el 24 que llegó a Éfeso, que era natural de Alejandría, y que era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, ¿cierto? Como debemos serlo todos nosotros. Ese poder lo da el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por leer las lecturas, por aprender, por estudiar, ¿cierto? Eh, Dice después, bueno, este hombre pues fue muy valorado por Pablo, ¿cierto? Fue una herramienta muy importante también en la evangelización en ese tiempo. Decir 25, este era instruido en el camino del Señor, ¿cierto? Eh, Sin embargo, a pesar de que era muy diligente, de que era muy estudioso, de que conocía mucho, todavía su conocimiento era muy limitado respecto a la gracia y respecto al bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Él solamente hablaba del bautismo de Juan el Bautista, no había tenido la experiencia o no sabía en profundidad el tema de la gracia de Cristo y el tema del bautismo del Espíritu Santo. Y son temas que los cristianos teníamos que manejar al dedillo, ¿cierto? Y ferviente de espíritu, dice la palabra, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor. Y aquí dice, enseñando solamente acerca del bautismo de Juan, ¿ya? Es decir, hablaba del arrepentimiento, que está muy bien, y hablaba del bautismo en agua, que también está muy bien, ¿cierto? Pero el bautismo en agua es un sacramento, como dicen los católicos, y está muy bien también, pero el que vale mucho, ¿cierto? Y más importante es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y eso lo sabe usted? Si lo tiene, y lo sabe el Señor, ¿cierto? Y el 26 dice, y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual cuando oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios, ¿cierto? Eh, Dice después el 27, y queriendo él, es decir, Apolo, pasar a Acaya, se refiere a Grecia, ¿cierto? Frente al mar Egeo, los hermanos lo animaron y escribieron a sus discípulos para que lo recibieran. Y venido él, ayudó mucho a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, ¿ya? Y el 28 decía, porque con gran acierto convencía públicamente a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús era el Cristo, ¿ya? Eh, Bien, con esto terminamos el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Está mirando que hemos avanzado bastante rápido con la ayuda del Señor. Estoy muy contento porque todo lo que vayamos avanzando es conocimiento, ¿cierto? Para que después el Señor nos use para predicar, no solamente en nuestra iglesia, sino que a las personas que Dios pone en nuestro camino, ¿ya? Avancemos con el capítulo 19 entonces. Aquí ya nos empieza a hablar de la iglesia de Éfeso, ¿ya? Vamos a avanzar hasta el versículo 7, ¿ya? Dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿el que pues fuisteis bautizados? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquello que vendría después de él.
eh, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Amén? Entonces, aquí ya empezamos, ¿cierto? Empieza, ¿cierto? Empezamos a conocer la iglesia de Éfeso, año 58 después de Cristo, y dice que eh, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, vino a Éfeso, ¿cierto? Y hallando ciertos discípulos, se refiere, ¿cierto? Perdón, dice hallando ciertos discípulos, se refiere a los seguidores de Cristo que ya tenían un cierto conocimiento de la palabra, ¿cierto? Y que eran fervientes en cuanto a su entendimiento. Dice el versículo 2, les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo, ¿cierto? No significa que no sabían de la existencia del Espíritu Santo, eh, sino que habían venido, sino que se refería a que había venido la época del Espíritu Santo, eh, y que los creyentes podían ser literalmente bautizados en el Espíritu Santo. A eso se refiere, ¿ya? Y el versículo 3 decía, entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? ¿Ya? Y obviamente cuando Pablo hace esa pregunta recibe una mirada completamente vacía de parte de sus discípulos porque no entendían bien a qué se refería. Y ellos dijeron en el bautismo de Juan, que era el bautismo por arrepentimiento, el bautismo en agua. Y dijo Pablo, el 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ¿cierto? Se refiere al bautismo de Juan el Bautista, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que había de venir después de él. Es, a saber, el Jesús, el Cristo, ¿cierto? Eh, y el 5, cuando que oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿ya? Es decir, quiere decir, mejor dicho, que por la autoridad del Señor Jesús, la única fórmula bautismal es la palabra de Dios. Entonces está en Mateo 28:19. Y el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, esto es un principio básico de poner las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿cierto? En ese momento fueron bautizados por el Espíritu Santo. Se habían arrepentido, ¿cierto? Por el bautismo de Juan el Bautista, habían sido, ¿cierto? Sumergidos en agua, pero les faltaba ese maravilloso bautismo de parte del Espíritu Santo que lo recibieron cuando Pablo le impone las manos, ¿cierto? Y hablaban en lenguas y profetizaban, ¿ya? Es decir, proclamaban, ¿cierto? A través de todos esos actos, era como una manifestación externa de que habían recibido ese bautismo del Espíritu Santo, que no necesariamente ocurre siempre, ¿ya? No es una, no es una comprobación fehaciente cuando una persona habla en lengua de que esté llena del Espíritu Santo, porque a veces son cosas mentirosas, ¿cierto? Hay personas que hacen como que hablan en lengua, pero en realidad es para llamar la atención o para verse muy espirituales, pero en realidad no tienen ninguna llenura. ¿Y sabe cómo usted reconoce a una persona que está llena del Espíritu Santo? Más que por hablar por lengua, más que ir a la iglesia todos los domingos, más que vestirse bonito, más que saberse la Biblia de memoria, porque yo puedo tener una memoria maravillosa y aprenderme toda tu memoria. Pero ¿sabe cómo usted reconoce esa llenura? A través de las obras, a través de los frutos, mejor dicho, ¿cierto? Los frutos del Espíritu Santo. Cuando la persona da frutos de arrepentimiento, de amor, de gozo, de dignidad, cuando demuestra todas esas cosas, ahí usted entiende y se da cuenta que la persona tiene esa llenura del Espíritu Santo y fue bautizada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y decía finalmente, el 7 y eran en todo como unos 12 hombres, ¿cierto? Al parecer en este tiempo todavía no se implicaba mucho a las mujeres en estos temas, pero ya más adelante, ¿cierto? Empezamos a ver que sí. Amén. Vamos a quedar hasta aquí. Ya estamos con el tiempo justo. Eh, Vamos a quedar entonces hasta el capítulo 19, versículo 7. La próxima semana, con la ayuda del Señor, seguiremos avanzando con el capítulo 8 del, cap- del capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Y te voy a pedir, mi hermano Esteban, que nos despida con una oración. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en este momento, Señor, porque tú nos diste a conocer tu palabra, Señor, para entender y para aprender, Señor Padre Celestial. Queremos darte las gracias, Señor, por este momento, Señor.
que nos has dado, Señor Padre. Gracias por bendecir el Internet en nuestro hogar, Señor. Gracias porque tú nos cobijas en nuestro hogar, Señor Padre amado. Gracias porque tu mano poderosa está sobre nosotros, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor. Y nos encomendamos a ti para que tú nos cubras de todo mal, Señor, de aquí al domingo, Señor Padre Celestial, puedas proveer los alimentos, las necesidades, Señor, y proteger a nuestros hijos en todo momento, en ir y a venir el colegio, la universidad, Señor Padre amado. Bendecir los padres de mi hermano, Señor, mi padre en especial igual, Señor. Amén. Gracias, Señor, por creer en ti, Señor, cada día que tu mano nunca se aparte de nosotros, Señor Amén. Padre Celestial. Y cúbrelo siempre, Señor, en todo momento, Señor Padre Celestial. Que la fe nunca flaquee en nosotros, Señor, que Amén. nunca podamos caer, Señor, en tentación y estar, Señor, por el camino mal, Señor Padre más. Protégenos y úngenos con tu presencia en todo momento, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, por este momento, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.